Para el asambleísta Pavel Muñoz. Gracias, presidenta. Mi saludo para usted, para el pueblo ecuatoriano, para los miembros de esta Asamblea Nacional. Tema muy importante el que tenemos hoy y una jornada muy importante la que tenemos hoy. Y anhelo que la Asamblea Nacional esté a la altura de la jornada que nos depara para todo el día. Y la primera parte de esta jornada es esta, la que hoy estamos discutiendo. Y sobre esto quiero ser enfático y dividir mi intervención en al menos los siguientes puntos, presidenta. Primero, la ley. Lo dijimos con absoluta claridad, esa es una ley nefasta. Hicimos todo el trabajo de comunicación para decir que esa ley es nefasta. Y creo, en honor a la verdad y como lo demostraré, que el Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno, no ni siquiera solo mi organización política, sino que el Pleno se pronunció claramente diciendo que esa ley es nefasta y que la negaba. A eso me voy a referir. ¿Por qué es nefasta? Es nefasta porque solamente en el impuesto a la renta se cambia el concepto, se cambia la fórmula de cálculo, se quitan las deducciones. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Llegamos con incrementos de 700 y hasta 1000% en los segmentos bajos e incrementos de 30, 50% en los segmentos altos. Además, absolutamente injusta porque pone la carga tributaria en los que menos tienen y no en los que más tienen. Recuerden que aquí se armó en el país toda una movilización sobre el tema del impuesto a la plusvalía, le llamaron banderas negras y ese tipo de cosas. ¿Se han dado cuenta del impuesto a la plusvalía en esa ley? El impuesto a la plusvalía que presentamos nosotros decía más o menos lo siguiente: si compro una casa en 100, la vendo en 150 y de esos 150 solo 10 ganancias extraordinarias, tributo por los 10. En este proyecto de ley, si usted compra una casa en 100 y la vende en 150, tributa el impuesto a la plusvalía sobre los 150. Pero ahí no veo que haya dicho nada. Y finalmente dijimos que esa ley es nefasta por los conflictos de interés que apareja o que tiene aparejados. Se elimina el impuesto a la plusvalía sabiendo que quien lo propone será el impuesto, a herencias, sabiendo que quien la propone podrá heredar a sus hijos una gran fortuna de la cual ya no tributarán. Se amplía el margen de ganancia y el margen, de operación de la banca. ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Lo que pasa en este momento, incluso con quienes yo sí creo que tienen que contribuir, aquellos que tienen patrimonios mayores de $1 millón, $1,5 millones, lo que pasa es que esos patrimonios no están generando utilidad. Si yo tengo una hacienda y esa hacienda está casi quebrada, pero la hacienda está valorada en 2 millones, tengo que pagar el impuesto al patrimonio. Pero como no tengo utilidad, como no tengo la plata para pagarlo, ¿a quién le voy a pedir un préstamo? A los bancos. Y los bancos evidentemente nos prestan con los intereses que ya sabemos. La ley es nefasta, fue nefasta y si no la derogamos, seguirá siendo nefasta. Segundo, que es lo más importante, el pronunciamiento de esta Asamblea Nacional. Y en esto quiero que se preste mucha atención de parte de este pleno. La película de ese día tiene al menos estas escenas. Primera, moción de aprobación. La presenta el asambleísta Jiménez. Tiene solamente 30 votos y la ley no se aprueba. Primera escena. Segunda escena, la negación de la ley. La propone el asambleísta Torres. Tiene 90 votos, por lo tanto la ley se niega. La moción gana y la ley se niega. Tercera moción, el asambleísta Jarrín de nuestra bancada plantea la reconsideración de la votación. No se aprueba, por lo tanto la votación queda en firme y la ley se sepulta. Cuarta escena, presentamos un informe de minoría absolutamente responsable, diciendo que tributen los 300 grupos económicos más grandes del país y la recaudación iba a ser más alta que la que estimaba el gobierno. No tuvimos los votos, solo 48, básicamente mi bancada, y pierde esta moción. Y finalmente, la moción del asambleísta Mireya Pazmiño planteando el archivo y pierde. ¿Qué dice la ley sobre el archivo? Podrá archivarse, no es mandatorio. ¿Qué dice el artículo 140 que tiene que hacer este pleno sobre proyectos de ley económicos urgentes? 3 cosas. No soy abogado, pero les he aprendido esto a los abogados. Verbo rector: aprobar, modificar o negar. Y esta asamblea negó. Pero ¿saben qué es lo insólito? Que el secretario, y aquí le digo, refiriéndome a usted, presidenta, al secretario, le informa al presidente de la República solamente 3 momentos del pleno y no cuando la ley se niega. ¿Con qué razón? Le dice: señor presidente de la República, le informo la moción de aprobación, la moción de votación del texto nuestro de minoría y la moción de archivo. Señor secretario, ¿dónde se le cayeron las otras 2 votaciones? Porque seguramente sus registros tiene. Esto me lleva, presidenta, a plantear una gravísima crítica respecto al manejo en ese momento de la Secretaría. ¿Qué es lo que se hace para no llorar sobre la leche derramada? 2 bancadas, me alegro que en eso hayamos coincidido,
inmediatamente presentamos dos acciones. Una de inconstitucionalidad, porque es inconstitucional que si esta ley niega la ley, que si esta asamblea niega la ley, le informen al presidente que no se negó o se olvidan de eso. Y por lo tanto es inconstitucional que el presidente mande a ser declarada como decreto o ley, a ser publicada como decreto o ley, ese paquetazo tributario que es un asalto a los bolsillos de las clases medias. Pero ¿qué además se hace? Se hace dos proyectos derogatorios. Pachacuti lo presenta y lo presenta mi bancada, la bancada de UNES. Y aquí bien lo decía. Asambleístas, por favor, solo un segundo. Atención, creo que no necesitamos mucha atención, pero díganme si esto es difícil. El asambleísta Quispe lo decía, artículo 140. La Asamblea Nacional podrá en cualquier momento modificarla o derogarla. ¿A qué se refiere? A proyectos que hayan sido calificados bajo, digamos, decreto ley, con sujeción al trámite ordinario. Insisto, no entienden, no entendemos. La Asamblea Nacional podrá en cualquier momento modificarla o negarla. Y esto es lo que ustedes quieren mandarle a consulta a la Corte Constitucional. Que la Corte nos diga, lea bien el artículo 140 y se va a dar cuenta que sí lo puede modificar y negar. Y quiero que me confirme, Presidenta, con su permiso, si es que por Secretaría ya tienen un video, que entiendo lo tienen, que lo puedan proyectar, por favor. Son 11 segundos nada más. Señor secretario, proceda. Con su autorización, señora Presidenta, procedemos con la proyección del video solicitado por el señor asambleísta. Agradeciéndoles a todos los asambleístas por confiar en que esta era una propuesta que se sujetaba al lineamiento constitucional del artículo 140 y que nos permite la recuperación de las competencias de la Asamblea de la República en la aprobación y discusión de los tributos. Gracias, presidente. Gracias, Presidenta, por pasarlo. Absolutamente claro. Asambleísta Villamar de la bancada de Creo, que presentó con el asambleísta Castañer un proyecto para derogar, en apego al artículo 140, el que llamaron impuesto verde. Y el CAL y la Unidad de Técnica Legislativa se olvidaron. Si leemos, porque yo sí lo he hecho, el informe de la Unidad de Técnica Legislativa es al menos esquizofrénico. Argumenta que ha habido fundamento, digamos, de eventos previos en que esta asamblea calificó, lo hizo también con algo del asambleísta Bucaram Puley en su momento, y calificó en apego del 140, porque aquí no nos quieran confundir. ¿Alguno de los 137 asambleístas tiene facultad legal para modificar el impuesto a la renta o el IVA? No tenemos. Salvo que, de manera excepcional, se haya aprobado una ley bajo la figura de decreto ley y la Constitución nos da la facultad en ese momento de derogarla o modificarla. ¿Qué es lo que se le olvidó al CAL en su razonamiento? Y finalmente, Presidenta, sería bueno que esto sea el primer desliz del CAL. Sería bueno que esto fuera, pero no es el primer desliz del CAL. Pongo dos ejemplos nada más. Presupuesto General del Estado. Y esto es respeto a este pleno. El presupuesto general del Estado fue observado por esta asamblea, pero fue publicado en el registro oficial. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo le pregunta a la Procuraduría algo sobre otra función del Estado y nuevamente la Secretaría decide acoger el pronunciamiento del Procurador, que no es más alto que el de la Asamblea Nacional, y publican el presupuesto general del Estado a pesar de que esta asamblea lo había negado. Yo presenté un cambio del orden del día para que hoy no estemos en este tema y califiquemos y le dispongamos al CAL, le dispongamos, porque aquí hay un asambleísta que me contradiga si el Pleno no es la máxima autoridad de la Asamblea Nacional y por lo tanto no puede calificar porque esa es una tarea administrativa, pero obvio que le puede disponer al CAL la calificación de los proyectos de ley. Presenté eso hace más de 30 días y no se ha dado paso. Por lo tanto, Presidenta, en homenaje a darle un buen ánimo al debate del país, en homenaje a que restablezcamos los elementos básicos del debate democrático, es importante que nos acojamos a la ley de la función legislativa, aprobada entre otros votos con los votos de Creo. Pero cuando aprobaron esta ley, no tildaron que era una ley conspirativa, no dijeron que era una ley de desestabilización. Los votos de Creo modificaron la ley del régimen de la función legislativa, Y el artículo 18 permite la creación de una comisión. Y esa comisión tiene que crearse porque la evaluación no es mala. Vayan al diccionario y revisen si evaluación es sinónimo de desestabilización. Vayan al diccionario y revisen si evaluación es sinónimo de conspiración. Yo fui profesor 10 años en universidades y me evaluaron todos los semestres. Nunca se me ocurrió ir a decir, señores rectores, aquí hay una conspiración porque me están evaluando.
¿Hay acaso un blindaje excepcional de los miembros del CAL, incluido mi compañero Ronnie Aliaga, respecto al resto de miembros? Si nosotros estamos bajo escrutinio público, ¿por qué no los miembros del CAL? Así que, presidenta, he presentado, y lo repito con claridad, he presentado una moción que tiene 4 artículos y que dice lo siguiente: que el Pleno disponga al CAL que califique estos proyectos, los dos, no solo el uno, asambleísta Quispe, los 2 presentados. Segundo, que el Pleno de la Asamblea Nacional cree una comisión. ¿Qué puede hacer esa comisión, presidenta? Evaluar. ¿Y qué puede hacer esa comisión, presidenta? Lo digo en el mejor de los talantes democráticos, presidenta, de sugerir que no hay fundamento para ninguna sanción. Puede sugerir que tal vez algún miembro deba ser sancionado 15 días, o puede sugerir cosas de mayor calado, pero en cualquier caso, el debate sobre esa evaluación será un debate justo para el país. ¿Cuáles son nuestros niveles de popularidad y aceptación? 10, 12%. No tenemos ni un año de funciones. No tenemos ni un año de funciones. Y ustedes creen que a la ciudadanía le hace bien cubrirnos nosotros, alcalde, diciendo que no se evalúe, que se evalúe con su absoluta transparencia. Finalmente, el artículo 3 plantea los miembros de esa comisión y el artículo 4 que se siga el procedimiento, que yo aquí voy a repetir lo que decía la ministra de Gobierno en algún momento. Y lo decía con absoluta razón ella. Cuando uno se respalda en la ley, es una locura acusar a eso de conspiración. ¿Qué conspirador lee el artículo 18 de la ley para plantear una comisión? ¿Y qué asamblea podría negarse a una evaluación justa, sensata, responsable y democrática de los miembros del CAL? He elevado y he presentado por secretaría, como corresponde, esa moción, presidenta. Muchas gracias.